ya hace algunos años de esto que les voy a compartir. Estudiaba la secundaria en el colegio y entre algunos de los profesores había uno en especial que no me caía bien. Yo hacía todo lo posible por tratar de ver cómo le causaba algún daño. Incluso al punto que a mí, que no jugaba fútbol, trataba de estar siempre en el equipo contrario y de tal manera tener entonces la oportunidad para poderle causar algún problema. Un día llegó a visitar el colegio una señora muy elegante, muy atractiva. Pregunté entonces a algunos compañeros quién era ella. Para mi gran sorpresa, era la esposa de ese maestro que yo no toleraba. Así que me pregunté, ¿cómo una persona tan bonita, como ella, pudo haber encontrado algo bueno en este maestro? Así que decidí descubrir qué era lo bueno que podía tener aquel hombre. ¡Qué sorpresa! Al cabo del tiempo, terminó siendo uno de mis mejores amigos. Pareciera entonces que todo depende de cómo es que tú quieras ver las cosas, de cuál es tu disposición, de hacer a un lado todos los prejuicios. Y esto es algo que nos hace reflexionar sobre cómo nos acercamos a Jesús. Esta semana, en su segunda parte, el título de la lección de escuela sabática es Instruyendo a los discípulos. Segunda parte. Y me encuentro buscando en el Nuevo Testamento, en el capítulo que nos ocupa, el capítulo 10 en esta oportunidad, del libro que durante este trimestre estamos estudiando, el libro de Marcos. Y estoy entonces ahora en Marcos capítulo 10 y el verso 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Antes de iniciar el estudio en esta oportunidad, que he dividido otra vez en 5 puntos, quiero hacer una aclaración. Escuchaba que alguien decía por ahí, uno de los maestros, que estas lecciones, este estudio estaba un poco complicado de entenderse. ¿Saben ustedes de que esta palabra entender, este vocablo, aparece poco más de 120 veces en la palabra de Dios en diferentes tópicos? Algunos más incluso sumarían más apariciones. El vocablo, como lo hemos dicho, etimológicamente está dividido en dos partes, en introducirse a y tender, ir hacia lo más extenso, hacia lo más profundo. En otras palabras, apreciado amigo y hermano, tú quieres realmente comprender, entender, dejarte usar por el Espíritu de Dios, no creas que lo vas a hacer simplemente viéndolo de una manera superficial, como para salir del paso de las cosas, como para sentirte más o menos tranquilo de que has hecho algo. El estudio de la lección de esta guía espiritual que tenemos durante cada semana no basta con que simplemente lo hagas de una manera superficial. ¿Quieres entender? Ve y profundiza. Y esta es la razón también por la cual el estudio que compartimos con ustedes no está solamente circunscrito a lo que tú tienes en un folleto guía, sino que vamos más allá, investigamos y tratamos entonces de encontrar en el nombre de Dios la lección que finalmente puede esclarecer cualquier pregunta, cualquier duda que tengamos. Una vez dicho lo anterior, entonces vamos al primer punto. Marcos capítulo 10 y el verso 2. Regresamos entonces al Nuevo Testamento, insisto, al libro que nos está ocupando, que es el libro de Marcos. Marcos capítulo 10. E iniciamos con el verso 2. Y dice la palabra de Dios. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Analicemos una vez más, por segunda vez, ¿por qué se puede uno acercar a Jesús? ¿Qué tiene Jesús en su condición que pueda ser atractivo? Analicemos al Señor. Estamos hablando de un humilde carpintero
cuya fama le precedía en qué bueno podrá salir de Nazaret. Así que en sí mismo no era una atracción en lo que a currículum se refiere. ¿Qué puede interesarte? Esto me lleva exactamente al mismo ejemplo de Felipe. Felipe, que en Hechos capítulo 8 se nos relata cómo es que el etíope, un tesorero de una reina, lo tenía materialmente todo, pero aún así se sentía vacío, y de pronto se encuentra entonces con un individuo bastante humilde en apariencia en su vestuario, pero él llega a la conclusión de que ese hombre tiene algo que él no tiene. ¿Qué podría tener un humilde Felipe que no tuviera este hombre que lo tenía todo? ¿Qué puede tener Jesús? Cuando tú observas el Espíritu del Señor, Él tiene gozo, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, en determinado instante tú te das cuenta y reconoces en ti mismo que tú no tienes eso, que tú tienes necesidad entonces de tener ese mismo Espíritu, y te acercas al Señor buscando ver entonces cómo te llenas del Espíritu que le está llenando a Él. Y esa es una opción. Y la segunda opción, Él con su testimonio te delata, te deja en evidencia cuál es tu mala forma de proceder, de vivir. Y entonces tienes la opción de decir, quítenmelo de enfrente, que ya no esté cerca de mí, que si no los demás se darán cuenta cómo es que yo debería de ser. Y me bota toda esta apariencia que tengo, esa que es de los labios para afuera. Así que se trata de ver de alguna manera cómo se deshacen de él. Ese fue el caso del mundo en el tiempo de Jesús. Le fue más fácil al mundo, al movimiento farisaico, tratar de ver cómo lo quitaban y lo crucificaban y lo eliminaban, antes de reconocer su condición y aceptar que ellos estaban mal y que necesitaban tener el mismo espíritu que reinaba en Jesús. Ahora bien, vamos entonces acerca del repudio a la mujer. En este caso, los discípulos, para variar, los fariseos, para variar, se acercan no buscando satisfacer esa necesidad de querer ser como Jesús, sino de criticar y de buscar cómo hacerle caer. Habían dos escuelas farisaicas que tenían diferente interpretación respecto al repudio de la mujer, a la letra muerta, sin nada de amor. Uno era más estricto que otro. Sin embargo, el Señor tiene una respuesta y la tiene en el verso 9. Y dice la palabra de Dios, lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Previamente el Señor ha hecho referencia de que el día que se une el hombre con la mujer, lo correcto entonces es que deje el hogar de los padres y pasen a ser una sola persona. El vocablo que nos interesa analizar aquí es junto. La etimología de este vocablo es juntar termina en ar, que es un infinitivo y que le da movimiento al vocablo, y viene del latín juntos, y de este junta, que es el yugo por el cual los animales tiraban del arado para edificar juntos un solo proyecto. Ahora, esto también va a la raíz, y de ahí cónyuge, por cierto, que es compuesto a, y en un yugo, que están unidos por un yugo igual. Y esto nos lleva entonces a la raíz griega sigoo, que viene de cigoto, y cigoto, que es la célula que resulta de la unión del óvulo con el espermatozoide tras la fecundación. Etimológicamente incluso, esta palabra juntar está en la misma secuencia del panorama que podemos considerar de la unión del hombre y de la mujer. Es algo inseparable una vez se juntan, tanto así es llegar a ser una sola persona. Ahora bien, el punto aquí es que lo unió Dios. En otras palabras, el punto de unión entre el hombre y la mujer es el Señor. Él es el común denominador que une a la pareja. En el momento en que alguno de los dos se separa de su relación íntima con el Señor, automáticamente entonces se rompe esa unidad. Aquel que se mantiene dentro de la relación íntima con el Señor, entonces tiene la condición de poderle recibir con amor en el momento en que regrese. Yo sé que esto es bastante polémico poderlo estar diciendo, máxime si nos vamos al aspecto de la infidelidad. A la letra muerta, pues está bien,
hay una justificación de la separación porque fue infiel, o eventualmente lo que es inevitable por la muerte. Pero la pregunta es, ¿en este caso tendrá la infidelidad perdón? La palabra de Dios establece que si nuestra unión está circunscrita y está dada porque el Señor es ese punto de unión, entonces tenemos un deseo intrínseco de poder perdonar. Esto es lo mismo que para que tengamos una referencia un poco más clara de esto, vayámonos a Efesios en el capítulo 5. Ahí la relación que hay de matrimonio que es entre Jesús y yo. Imagínense ustedes por un instante que cuando le hemos sido infieles al Señor, el Señor nos diera una carta de repudio, ya no nos aceptara. ¿Por qué? Porque ahora veamos sobre qué gira el no aceptar. Es que me falló, es que me traicionó, es que me hirió, es que ya no me fue fiel, y entre más giras alrededor de verte a ti, menos tienes la oportunidad de ver a los demás, tantas veces que lo hemos comentado. Pero el amor del Señor, olvidándose de sí mismo, te acepta así como estás una y otra vez. El ejemplo incluso de Oseas es el mismo. Así que no es que el Señor nos repudie, somos nosotros el que eventualmente ya no tenemos el deseo de regresar a establecer esa relación. Desde este punto entonces diremos que toda ley que viene del Señor, basada en el amor, rompe y va más allá sobre la letra muerta, y sería entonces de acuerdo en proporción a lo que amamos, nuestra disposición de perdonar y de aceptar, hasta que llegaría un instante en el cual no somos nosotros los que cerramos la puerta, sino que aquel que ha roto su relación con Dios primeramente ha decidido ya no regresar. ¿Escuchaste bien? Hablamos de primeramente su relación con Dios. En efecto, la infidelidad surge primero de haber roto tu relación íntima con el Señor, y posteriormente como consecuencia entonces se rompe también la relación con tu pareja. Pero esta puede ser restituida si tú restituyes primeramente tu relación íntima con Dios. Vamos ahora al segundo punto, y estoy en Marcos, en el capítulo 10 y del verso 13 al 16. En este caso encontramos la eventualidad de que llegan los niños, se están acercando con Jesús, y los discípulos tratan de ver cómo los aparta. Pero viéndolo Jesús, él se indignó. El vocablo indignar implica, se molesta, porque lo considera una falta de respeto. ¿Cómo es posible? Me están faltando el respeto y se lo están faltando a ellos, el que no le permitan que ellos se acerquen a mí. Les dice el Señor, déjenlos venir, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Y la aclaración sobre este punto está en el verso 15. Es que de cierto les digo, el que no reciba el reino de Dios como a un niño, no entrará en él. El Señor mismo se presenta como el reino de Dios. Y aquí el reino de Dios es cercano porque yo estoy acá. Y donde yo esté, yo quiero que ustedes también estén. Tienen que aceptarme así la relación en la cual los niños se acercan a mí sin ningún interés personal, sin estar viendo cómo me hacen quedar mal. Ellos no quieren pisarme, no quieren pasar sobre mí para poder destacar ellos, sino que quieren absorberme por completo. Cuando tú tengas el espíritu de querer absorber a Jesús como lo tiene el niño, que se acerca para ser cobijado, para ser arropado, para ser amado, para poder aprender acerca de Él, entonces tú podrás estar en donde quiera que el Señor esté. Y esto nos lleva a la misma petición del Señor en Juan capítulo 14, en donde le clama al Padre y le dice, Padre, mira, voy a preparar morada para aquellos que han decidido aceptarme, para que donde yo esté, ellos también puedan estar. Vamos al tercer punto ahora. Estamos en Marcos capítulo 10, del verso 17 al 31. La experiencia del joven rico. Y dice la palabra de Dios en el verso 17, al salir él para seguir de su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla. Tomen nota de que no se postra, sino que es una referencia de saludo ante alguien que él considera que está superior en estatus, en estatus social, en fama, que lo considera alguien a quien él está admirando.
inclina la rodilla delante de él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Nos detenemos un instante aquí. En realidad, no puede hacer absolutamente nada para heredar la vida eterna. No está dentro de sus posibilidades, pero sí denota a un individuo que está acostumbrado a que lo consigue todo por sus propios medios, porque por lo que él puede hacer. De hecho, la vida eterna es una consecuencia de tener una relación con Jesús. Así que no es haciendo cosas como llegamos a Jesús, es lo que tantas veces hemos dicho, sino que porque primeramente tenemos una experiencia personal con el Señor, es que como consecuencia entonces podemos estar donde Él está, podemos tener la vida que Él está, porque al fin y al cabo Él es la vida eterna. Pero dice el verso 18, y Jesús le dijo: ¿pero por qué me llamas bueno? ¿Qué pregunta? Oye, a ver, tú sabes muy bien que bueno no hay nadie más que Dios. Toma nota de lo que le está diciendo Jesús al joven rico. Tú sabes muy bien de que bueno únicamente el Señor, únicamente Dios. ¿Por qué me llamas bueno entonces? ¿Qué? ¿Me reconoces como Dios? ¿Y por eso te acercas a mí? Si es así, si me reconoces como Dios, entonces del verso 19, entonces debes de andar como yo ando. Debes de tener mi manera de ser. Es porque supuestamente ya no vives tú, sino que vivo yo en ti. Por lo tanto, no adulteras, no matas, no hurtas, no dices falso testimonio, no defraudas, honras a tu padre y a tu madre. Nuevamente, la autosuficiencia del joven rico le contesta en el verso 20, Maestro, es que todo eso yo lo he guardado desde mi juventud. Pero dice, no tú en mí, sino yo por mis propios medios he podido hacer todas esas cosas. Pero aún así siento que no tengo la vida eterna. Aún así siento un vacío. Cuando nosotros hacemos las cosas para llegar a Cristo, ese vacío se mantiene porque Jesús es únicamente el que puede llenar ese vacío. Y eso era lo que sucedía con el joven rico. Él hacía cosas, pero estaba sin Jesús. En la misma experiencia del movimiento farisaico, en el cual, aun cuando de los labios para afuera habla en su dialéctica todo un vocabulario cristiano, pero realmente no tienen todavía una experiencia personal con el Señor. Y entonces Jesús mirándole le amó: pero una cosa te falta, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, tendrás tesoro en el cielo, ven, sígueme, toma tu cruz. Es que no me tienes en el corazón. Es que debe ser así como una consecuencia de tenerme a mí. Cuando tú tienes una relación conmigo, todo pasa a ser secundario. Vamos, vas y te crucificas, te mueres para que yo viva en tu lugar. Y sabes que este es exactamente también el mismo reclamo, porque es un reclamo que le hace Pablo a la iglesia de Corinto en 1 Corintios en el capítulo 13. De nada les sirve que ustedes hagan esto, que ustedes observen un día de reposo, que den bienes para los pobres, que tengan el movimiento de Dorcas, que canten alabanzas, que den sus diezmos y sus ofrendas. De nada les sirve absolutamente nada de esta dialéctica y de toda la liturgia que manifiestan cada día de reposo. De nada les sirve si no tienen amor. Y aquí, para descifrar este punto, vamos a 1 Juan capítulo 4, verso 8. El que no ama no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. En otras palabras, ¿de qué te sirve regalar cosas, hacer esto, moverte para allá, tener toda una imagen cristiana, si realmente no me tienes a mí adentro, si realmente no tienes a Dios en tu corazón? La respuesta es tener al Señor. Y para tener al Señor es que estás dispuesto a dejarlo todo. Muérete tú para que viva Él en tu lugar. Versículo 24. Y dice la palabra de Dios: porque los discípulos se asombraron. Y Jesús les respondió volviéndoles a decir: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Sabes, apreciado amigo y hermano, el mundo te atrapa con sus cosas. Llega un instante en el cual, y si te va bien, y si tienes un cierto éxito, te acostumbras a resolver las cosas por ti mismo. Ya en un estudio anterior comentábamos una experiencia personal en la cual
aquella persona, aquel familiar que ha estado acostumbrado a que tú le tienes una respuesta, te dice en determinado momento, haz algo, y tú te das cuenta que finalmente tienes un límite y que no puedes hacer algo, que no siempre la respuesta la tienes tú. Esto me recuerda, ¿en dónde están tus riquezas? Esto me recuerda la experiencia de Esdras. Podemos encontrarlo en Esdras, en el capítulo 8. Hay un edicto en donde el rey le permite a Esdras, Artajerjes, le permite a Esdras de que regresen a Jerusalén después de 70 años de esclavitud. Recuerdan ustedes que Daniel estuvo haciendo un clamor al Señor porque ya era el tiempo de regresar a casa. Pero es que estaban conscientes de que ellos estaban solamente de paso, aun cuando en 70 años, si es toda una vida, tú tienes hasta nietos, haces todo un patrimonio. Sin embargo, Esdras dice que al hacer este llamado, estoy en el capítulo 8 y el verso 15, reunió a todos junto al río que viene de Ahava. Acampamos allí 3 días, y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, no hallé allí a los hijos de Leví. Apreciados amigos, primera reflexión con mucho amor: que tus ojos estén solamente fijos y puestos en Jesús. Él es la única referencia al cual seguir, el único objetivo, el único ideal en el cual tener yo mi mirada para poder llegar, mi puerto hacia donde dirigirme. De allí ni siquiera, no el que está conversando con ustedes en este momento, ni el pastor, ni los ancianos, ni los directivos de iglesia, absolutamente nadie. De hecho, el ejemplo que da Esdras es de que aquellos que se dedicaban al ministerio, al sacerdocio, pues no llegaron, no renunciaron a sus cosas, no regresaron a Jerusalén, se olvidaron que solo estaban de paso, hicieron un patrimonio en este mundo, olvidándose que aquí todo se corrompe y olvidándose del objetivo final, que es nuestra ciudad, en donde todo es eterno. Esto me lleva también a una reflexión, a un pensamiento muy importante que encontramos en un libro también extraordinario, inspirado, Primeros Escritos. Y dice este texto: vi que si algunos se aferraban a sus propiedades y no preguntaban al Señor en qué consistía su deber, Él no se lo hará conocer y les permitirá conservar sus propiedades. Pero en el tiempo de angustia, éstas se levantarán delante de ellos como una montaña para aplastarlos. Regresamos entonces a Marcos capítulo 10. El joven rico es problemático porque está aferrado todavía aún sus posesiones. ¿Cómo es eso? Dejarlo todo para seguirlo a él. Es demasiado. En otras palabras, no tenía todavía una relación íntima con el Señor. Seguimos con el cuarto punto, Marcos capítulo 10, verso 35. En Marcos capítulo 10, del verso 35 al 45, de nuevo encontramos una disputa. ¿Quién es el que va a estar arriba? Esa disputa que decíamos la semana pasada, aquellos que están combatiendo para ver y quién tiene la cuota de poder dentro de la iglesia, o incluso dentro de una organización administrativa eclesiástica, y quién será el presidente, y quién será el tesorero. Y la respuesta de Jesús está una vez más en el verso 45, que es el texto que también sirve de base para el estudio de esta semana. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El que no vive para servir no sirve para vivir. ¿Quieres tener un ministerio? Atiende entonces al vocablo. Eres el más pequeño en la posibilidad de servir. No es para... Es el cambio que se ha hecho incluso a nivel del gobierno, en donde aquellos que son nuestros empleados terminan siendo nuestros patronos, en vez de ser al revés. Por eso es que se le llama sector del servicio público. En este caso, aquellos que llegan a tener el privilegio de servir al Señor, en primer lugar, sirviendo al Señor, como consecuencia, tienes la disposición que tuvo Jesús, que es la de venir y servir a los demás.
Esa es la utilidad. No estás en esa condición, no aspires entonces a tener un privilegio del cual el día de mañana se te pedirá cuentas. Ahora bien, voy a hacer una anotación interesante y es la del verso 45, también dice, porque el Hijo del Hombre, en el contexto de lo que significa esta frase, Hijo del Hombre, en otras palabras está diciendo, el que es uno como nosotros. No está hablando, vamos a darle el primer lugar, que miren, que no haga la fila, que lo mejor, no, el que es uno como nosotros. De hecho, este libro extraordinario, El deseado de todas las gentes, habla acerca de Jesús como uno que se confundía entre la multitud. No estaba tan ostentoso como para sentirse para los pobres inaccesible, sino que llegaba era uno entre todos. De hecho, entonces el vocablo de hermandad no nos hace diferencia, ni siquiera por acervo cultural. De ahí quizás entonces es de que es bastante secundario, por lo menos dentro del pueblo de Dios, estar acreditando a que este es el doctor, a que aquel es el arquitecto, es que este es el ingeniero y aquí fulanito de tal. Apreciados amigos y hermanos, en el Señor todos simplemente hemos sido llamados a ser de nuevo hijos de Dios, en donde no existen los títulos ni los logros que este mundo te quiera conceder para hacer una distinción, sino que simplemente existes tú como un alma a la cual el Señor ha venido a rescatar. ¿Recuerdan lo de aquella muchacha que trabajaba con nosotros en el cementerio? Todos los huesos son del mismo color. Sigamos adelante. Y ahora vayamos al quinto punto. Y este es el último. Y estoy en Marcos, en el capítulo 10, del verso 46 al 52. Es la experiencia de Bartimeo, que recibe la vista. Quiero llamar su atención al verso, estoy en el verso 48. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué disposición la que tenía Bartimeo? Él estaba dispuesto a ser escuchado por el Señor, a ser atendido por Jesús. No importaba quién estuviera enfrente. Él no estaba dispuesto a desaprovechar esa oportunidad. No se puso a pensar, ¡ay, qué vergüenza! Todos se darán cuenta de mí. No. A él no lo detenía absolutamente nadie en su deseo de encontrarse con el Señor. Siga adelante, dice la palabra de Dios. Entonces Jesús, cuando pidió que por favor lo llevaran, llegan algunos y le dicen, ten confianza, levántate que Él te llama. Vamos, ten confianza. Momento, pero es que Él ya tenía esa confianza. Él tenía esa seguridad. Él sabía que al estar clamando y el ser recibido iba a ser para bien, para su vida. No le iban a decir, mira, no te preocupes, Él va a hacer algo por ti. No, momento, es que yo ya sé que va a hacer algo por mí. Por esa razón es de que no importa lo que piensen ustedes, yo estoy a como de lugar, listo para irme a encontrar con el Señor. Me recuerda la experiencia de hace algunos años en Cuba, cuando se acerca un individuo conmigo y me dice, yo quiero bautizarme, pero mire que no me dejan. Y yo aunque sea, yo me voy a tirar a la pila bautismal. Finalmente, después de una conversación con un pastor, el pastor Raúl Álvarez, un testimonio extraordinario, el de este pastor ya recién fallecido. Este pastor acepta de que este hombre, Pablito, se bautice. Y recuerdo que al salir de la pila bautismal, así mojado, me abraza y me dice, todo mi patrimonio es este. Me enseña una corbata que hace juego con su pañuelo. Me obsequia la corbata y me dice, es que hoy Jesús vino a mí. Toma nota de que algo similar sucede con Bartimeo. Dice la palabra de Dios, verso 50, él entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. Qué gran cosa, ¿verdad? Pero recuerdan ustedes de que Bartimeo estaba en la calle, él estaba mendigando, su patrimonio era absolutamente nada más que esa capa con la cual se estaba abrigando, porque para eso servía la capa, para abrigarse del frío. Pero él llega a un instante en el cual está tan listo a abandonarlo todo, que abandona absolutamente todo lo que tenía, todo su patrimonio era esa capa. No importa si yo no tengo abrigo en la noche, no me interesa
Me basta con llegar con lo único que necesito, aunque ahí posteriormente caiga muerto. A mí me basta con llegar a Jesús. Él se encargará entonces. Si se preocupa de qué es lo que necesitan los pajarillos en la naturaleza y las flores del campo, ¿cómo no se va a preocupar de mí? Yo me acerco a Él, no me importa ya, Él me va a abrigar, Él se va a encargar de que yo viva lo que tenga que vivir y es más, Él se va a encargar de levantarme del polvo de la tierra. ¿Qué contraste el que hay entonces entre Bartimeo y el joven rico? El joven rico lo tenía aparentemente todo, pero su alma estaba perdida porque estaba encerrada, se había ahogado dentro de sus pertenencias de este mundo. Y este mundo lo tenía atrapado. No es que para el pobre ciego de Bartimeo, porque no tenía nada, le fuera fácil dejarlo todo. Al contrario, le era más complicado, porque no tenía cómo restituirlo, porque era el único bien que poseía. Eso sí es la experiencia de decir, oye, yo lo dejo todo, voy y me muero, porque al fin y al cabo, para esta vida que yo llevo, con cosas o sin cosas, debo de reconocer que no vale la pena seguirla haciendo, sino que lo único que realmente necesito es que tú estés en mí. ¿Qué detenía a Bartimeo? Y es la misma pregunta que surge para finalizar esta reflexión. ¿Qué te detiene? ¿Qué te detiene a ti? Hebreos capítulo 8, verso 36, habla acerca de este etíope, de este tesorero de la reina, que cuando escucha de Jesús, lo primero que le dice Felipe es, ¿qué me detiene para que yo pueda establecer una relación con Él? Y es exactamente el mensaje de Pablo en el capítulo 22, del verso 14 al 16 de Hechos, en donde la pregunta que surge es, oye, te he presentado a Jesús, esta es la base de todo el evangelio. Las verdaderas buenas nuevas es que sí hay opción de salvación y de vida eterna. Acepta al Señor. Así que ahora que ya has escuchado de Él, la pregunta es, ¿qué te detiene para aceptarlo? ¿Qué te detiene? No hay absolutamente nada valioso en este mundo. Cualquier cosa pasa a ser superflua, secundaria, sin valor, ante la necesidad inminente de poder volver a ser llamado hijo de Dios y restituirte a la imagen y semejanza del Creador. De regreso a casa será la ruta que marcaremos todos aquellos que, al igual que Bartimeo, hemos decidido dejarlo todo para tenerlo todo. Hemos decidido dejar todo lo que ofrece el mundo para recibir todo lo que nos ofrece el Creador. Hemos tomado la decisión más inteligente, dejar a Jesús entrar en nuestro corazón. Así que, ¿qué te detiene? Ven, acepta al Señor, déjalo entrar.